Bueno, hoy quiero compartirte una palabra que la titulé Edificados por Dios. Creo que el título nos habla de todo lo que debe ser en nosotros. Nosotros nos reunimos para ser edificados por Dios a través o por medio de su palabra. Amén. Y bueno, quiero que me acompañes al libro de los Salmos, en el capítulo 127, versículo 1 y 2. Yo sé que es una porción de la escritura muy conocida, pero tenemos que profundizar un poquito en la escritura, lo que la palabra quiere hablar o lo que quiere decir a nuestra vida. Y la escritura dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y esta porción de la escritura habla precisamente de que nosotros fuimos diseñados para ser edificados por Dios, edificados en Dios por medio de Cristo y a través de la escritura. La soberanía de Dios aquí la podemos ver en tres ámbitos, pero realmente es en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo podemos ver en edificar una casa, en proteger una ciudad y ganarse la vida. Y realmente debemos poner atención a esto. Dice edificar una casa. Todos sabemos que para edificar una casa se tiene que hacer una planeación. Y dependiendo lo que tú quieras edificar, tiene que llevar un diseño, pero también tienes que tener un presupuesto. Tienes que saber hasta dónde puedes, qué tanto tú puedes. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Sí. Bueno, por lo tanto, en este caso, la casa que se está edificando somos cada uno de nosotros. Dios está edificando una casa, una morada espiritual en nosotros. Amén. Amén. Y bueno, todo esto nos lleva a caminar en su voluntad. En los tres casos, caminar en la voluntad soberana de Dios es mucho más crucial para el resultado que los errados esfuerzos del hombre. Fíjate, esto es importante. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando ignoramos la escritura, caminamos, vivimos la vida en nuestros errados esfuerzos, diciendo o haciendo las cosas como mejor nos parecía. Pero ahora que Cristo ha llegado a nuestra vida debe de ser edificada en Él. Nuestra vida fue diseñada, de hecho fuimos diseñados para ser edificados en Él. Y bueno, edificar una casa espiritual, la cual somos nosotros, es la tarea de Dios, es la tarea del Espíritu Santo. Pero aunque es la tarea de Él, nosotros debemos ser dóciles a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que estar atentos a su palabra. Nosotros no tenemos que hacer oído sordo a la palabra de Dios. Nosotros, o no debe pasar en nosotros, como dice la Escritura, que por un lado nos entra y por el otro. O sea, la palabra de Dios no solamente debe de pasar por nosotros, sino que la palabra de Dios debe de penetrar, debe de estar ahí y hacer vida, debe arraigarse en nosotros para que tenga una expresión de vida. Entonces lo que Dios hace, lo primero es que nos constituye la casa espiritual. Dice la Escritura que nos considera o nos hace el edificio de Dios. Y quiero que me acompañes a la primera carta a los Corintios, que cita de la siguiente manera. Primera carta a los Corintios 3, versículo 9. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjate lo que está diciendo. Primero dice que nosotros somos colaboradores de Dios, por lo tanto nosotros colaboramos con Dios. Y este es un orden que debemos de entenderlo, porque tradicionalmente o de una manera incorrecta se nos enseñó que Dios colaboraba con nosotros.
Que tú le pedías a Dios, ibas y le pedías a Dios, le ofrecías algo y Él tenía que responder a lo que tú le ofrecías. Pero cuando la Escritura dice que nosotros somos colaboradores de Dios, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién es el que colabora? ¿Quién es el que actúa bajo la petición, si tú lo quieres ver así, bajo la orden, bajo la dirección o bajo la encomienda de Dios? Yo. Entonces, nosotros somos colaboradores de Dios. Dile a tu lado, somos colaboradores de Dios. Por lo tanto, Dios no colabora contigo. Dios ya hizo lo que le correspondía. Ahora tú eres colaborador de Dios. ¿Sí estás conmigo? Sí. Ok. Pero también dice que somos labranza de Dios. Somos el campo donde Dios está cultivando, donde Dios está, la otra persona de la Escritura dice que Él es el labrador. Entonces Él está tratando la tierra, Él está tratando lo que Él plantó en nosotros. Él. ¿Sí? ¿Sí estás conmigo? Sí. Somos labranza de Dios, pero también dice que somos el edificio de Dios. Por lo tanto, quien edifica es Él. ¿Sí? ¿Sí estamos? Y nosotros nos reunimos en este lugar para ser edificados por Él. Nos reunimos a escuchar la palabra para ser edificados por Él. Escuchamos la palabra, atendemos la palabra porque sabemos que por medio de la palabra Dios nos está edificando. Dios está edificando su casa para que su casa tenga una expresión de vida aquí en esta tierra. Pero la edificación comienza con introducirnos al ámbito espiritual. Nosotros somos el templo de Dios. Fíjate lo que Dios hizo, Dios, si tú recuerdas, leyendo el Antiguo Testamento, Dios mandó a construir un tabernáculo. Un lugar donde Él iba a habitar, un lugar donde Él se iba a expresar al pueblo a través del sumo sacerdote. En ese lugar la presencia de Dios se expresaba, la voluntad de Dios se expresaba desde ese lugar, pero ahora dentro de este marco legal que es el nuevo pacto, dice la Escritura que nosotros somos el templo de Dios. El lugar donde Dios se expresa, el lugar donde Dios habita, ahora somos nosotros. Primera carta a los Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, fíjate lo grande que hizo Dios. Ahora no vas a ir a buscar a un tabernáculo a Dios, sino que ahora Dios habita en cada uno de sus hijos para tener una expresión de vida. Entonces, ser templo de Dios, de igual manera, nosotros tenemos comunión con Él, y esto lo conocemos por medio de la Escritura. La Escritura nos muestra que somos templo de Dios, la Escritura nos muestra que tenemos comunión con Dios, y la Escritura nos dice que inseparablemente estamos unidos a Él. Todo eso es lo que Dios está edificando en nosotros, pero esa es una realidad que nosotros tenemos que entender y atender. Porque dentro de cuando el pueblo de Israel iba a buscar a Dios en el tabernáculo, ellos sabían que en ese lugar había una expresión, que Dios se manifestaba, que Dios se expresaba, que Dios hablaba. Ahí ellos hacían todos sus sacrificios, todas las ordenanzas de Dios, todo lo iban a realizar en ese lugar, porque era el lugar desde el cual Dios se expresaba y se manifestaba a todos los hombres. Pero ahora el lugar desde donde Dios se manifiesta y se expresa es a través de la vida de cada uno de ustedes o de cada uno de nosotros. Dile a tu lado, eso es una responsabilidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros fuimos constituidos, estamos siendo edificados en Dios. Escucha esto, aquel que no se permite ser edificado por Dios se convierte en un hijo pródigo. ¿Cuál es la característica de un hijo pródigo? Desobediencia,
rebeldía, pero fíjate, dice la escritura que cuando el hijo pródigo se fue a una ciudad lejana, dice, vivió vanamente y allí desperdició sus bienes. Cuando nosotros no nos permitimos ser edificados por Dios, vivimos vidas vacías, vidas huecas, vidas fuera del diseño de Dios. Y por lo tanto, eso nos lleva a cometer infinidad de errores, horrores. Eso no es parte del diseño de Dios. Entonces, al ser el templo de Dios, de igual manera tenemos comunión con Dios. No solamente Dios te habita y dice, aquí voy a estar y ya, sino que dice, no, tenemos comunión. En otras palabras dice, debemos estar de acuerdo en aquellas cosas que hacemos ambos, porque ahora tenemos comunión. Pero también, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos comunión unos con otros. Ese es el diseño, tener comunión unos con otros. La palabra de Dios es la que nos proporciona lo necesario para la edificación. La palabra de Dios nos proporciona lo necesario para ser edificados en Cristo. Y esto es algo que tenemos que tener. La palabra es la que nos proporciona todo, lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué necesita un hijo de Dios para poder crecer, para poder ser edificado? La palabra. Conocer la palabra. La escritura dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Si tú hasta este día te das cuenta de todas las cosas que en el pasado hacías en cuanto al conocimiento de la escritura, del conocimiento que tú tenías de la escritura a esta fecha, y tú te vas a dar cuenta que hacías muchas cosas que estaban fuera del diseño de Dios, pero que ahora, a la luz de la palabra, a la luz de la verdad, ya no cometes esos horrores o errores. Mateo 7, 24 al 29 dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, aquí está la clave, nuevamente te voy a volver a leer, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Oír las palabras es bien fácil, ¿sí o no? Sí. Sentarse un día domingo, una hora, a escuchar al pastor, es cosa fácil, ¿sí o no? Sí, pero fíjate lo que dice la escritura. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dile a tu lado, y las hace. Pero voltea a verlo, dile, y las hace. Dile, ahí te va una palabra profética de parte de Dios, y las hace. Y las hace, dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quieres que te lo diga de una manera más infantil? ¿Han escuchado la historia de los 3 cochinitos? Vino el lobo y sopló y sopló y sopló. ¿Por qué? Porque nosotros debemos edificar en la roca que es Cristo. No importa lo que pase, si tu vida está edificada en Cristo, que soplen y que soplen y que soplen, no pasa nada. Pero tú tienes que entenderlo. A estas alturas ya no estamos para que te estemos hablando con los 3 cochinitos, para que entiendas. A estas alturas, dice la escritura, debiendo ya ser maestros, porque ya a estas alturas deberíamos estar enseñando a otros, llevando a otros a esta verdad.
Entonces, ¿qué hace la palabra en nosotros? Nos enseña a ser prudentes, nos enseña a vivir con prudencia, nos enseña a vivir de acuerdo al propósito eterno, nos enseña a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. También la Escritura nos enseña a edificar de la manera correcta sobre la roca. Nosotros, nuestra vida, fíjate, nuestra vida matrimonial, nuestra vida personal, nuestra vida laboral, nuestra vida empresarial, nuestra vida total, debe de estar edificada sobre la roca. Debemos de vivir de la manera correcta. Amén. Ya no se nos pueden estar pasando pequeñitos detalles. Los pequeños detalles, dice la Escritura, que las pequeñas zorras destruyen el campo. O sea, si tú dejas en tu vida detallitos, así, cositas de, no pasa nada, ese es un detallito. Si tú dejas detallitos, si todavía te das el lujo de que en tu vida haya detallitos, esos detallitos pueden arruinar tu vida. No estamos para detallitos. Dile a tu lado, no estamos para detallitos. No estamos para detallitos. Sí, sin afán de criticar a nadie, pero ustedes han escuchado de Salomón. No vamos a criticar a Salomón, pero Salomón, dice la Escritura, que fue el rey más rico y más sabio de la historia. Un hombre admirable. Mucha de la Escritura que leemos es de él. ¿Sabes qué arruinó la vida de Salomón? Al final, si tú lees al final la vida de Salomón, ¿sabes cuál fue el problema? Detallitos. Dice todas las mujeres extranjeras con las que se casó. Detallitos. No estamos en tiempo de detallitos. Necesitamos ser edificados sobre la roca, es decir, en Cristo. Vivir en la palabra nos delega autoridad para edificar a otros. Ser edificados nosotros, pero edificar a otros. La iglesia es la columna de la edificación. Nos reunimos como cuerpo de Cristo, nos reunimos como iglesia y tenemos que tener acción hacia afuera como iglesia para edificar a aquellos que no conocen a Dios. O sea, eso es algo importante. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo de 14 al 15, dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros como hijos de Dios, debemos de saber cómo conducirnos, dice, en la casa de Dios, que es la iglesia. Por lo tanto, debemos saber cómo conducirnos como iglesia. Primero, como iglesia. A estas alturas, como iglesia, no deberíamos tener problemas los unos con los otros. Nada de detallitos. ¿Sí? No debe haber detallitos de nosotros. Pero, porque, fíjate, esos detallitos se salen allá afuera. Entonces es importante que nosotros primero cuidemos los detallitos. Dice, por eso fíjate lo que le dice, te vuelvo a leer Timoteo. Dice, esto escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, es importante que sepamos conducirnos como iglesia, pero sobre todo allá afuera, como cuerpo de Cristo, para tener una expresión celestial, para que aquellos que no le conocen a Él lo puedan conocer a través de nosotros. Vivir en la verdad es la esencia de la iglesia, gracias a la comunión con Cristo que nos permite tener una expresión de su vida. No es difícil. Solamente que tenemos que ser conscientes de la comunión que tenemos con Cristo y seguir siendo edificados en Él.
algo que debemos de tener siempre es, debemos ser conscientes de la comunión del cuerpo de Cristo. Pregunto, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. A ver, voltea a ver a todos los que están aquí. Sí, puedes voltear para atrás y voltea a verlos, y ellos son el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero no solamente ellos. ¿Conoces a otras personas que están en Cristo? Sí. ¿Sí? Ellos también son el cuerpo de Cristo. ¿Conoces a gente de otras iglesias? Sí. Ellos también son el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos que aprender a vernos como un cuerpo. Porque a veces decimos, no, es que aquella iglesia esto, aquella iglesia... No, somos el cuerpo de Cristo. No podemos estarnos criticando nosotros. Debemos de edificarnos nosotros. Amén. ¿No se han dado cuenta por ahí que sucede que un pastor o un cristiano comete un error y los cristianos de otra iglesia empiezan a publicar? Si entre nosotros mismos nos tiramos, ¿cuándo? O sea, no, al contrario, nosotros debemos de ayudar, de edificar. Alguien me dijo una vez, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Porque a veces opinamos en cosas que no debemos. O sea, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Si alguien cometió un error, en lugar de estarle criticando, ponte a orar por él. Así es. Ven que le puedes apoyar. ¿No dice la Escritura que si vemos a un hermano que cae, lo debemos de ir y levantar? ¿No dice que lo apedreemos, ¿sí? No, entonces tenemos que hacer eso. Tenemos que ser conscientes de la comunión del cuerpo de Cristo. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23 dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Primero, nosotros somos uno con Dios. Nosotros somos uno con Dios, pero también somos un solo cuerpo en Cristo. Debemos de vernos como un cuerpo en Cristo, debemos de ver a las demás iglesias como un cuerpo en Cristo, porque estamos unidos en Cristo. ¿Qué tenemos en común? Cristo, que es la cabeza. Por lo tanto, la iglesia es edificada en Cristo, que es la verdad presente, no la ley y no los profetas. Y eso es algo importante. Cristo es nuestra verdad presente, Cristo es nuestra realidad, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor, Cristo es la piedra, Cristo es el fundamento sobre el cual nosotros sobreedificamos, pero en el diseño de Él. Nosotros no cumplimos la ley porque no podríamos. La Escritura dice que no podríamos. La ley fue dada solamente a los judíos y nosotros no somos judíos, y además la Escritura dice que nadie puede cumplir las exigencias justas de la ley. Tampoco estamos viviendo el tiempo de los profetas, porque Cristo vino a dar cumplimiento a todo aquello que se profetizó. Por lo tanto, nosotros somos edificados en Cristo. Y fíjate lo que dice la Escritura en el Evangelio según Mateo, capítulo 17, versículos del 3 al 5, que cita así: de repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo amado, quien me ha dado gran gozo, escúchenlo a él. Moisés representa a la ley. Elías representa a los profetas, y Cristo representa al nuevo pacto, a la verdad presente. La voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado.
a Él oí. Estaba diciendo, la ley tuvo su tiempo. Los profetas tuvieron su tiempo. Pero en este momento, la única voz que ustedes tienen que escuchar es la voz de mi Hijo amado. No me vayas a decir, el pastor dijo que ya no leyéramos el Antiguo Testamento. No, lo que yo estoy diciendo, la ley, necesitamos conocer la ley, porque la ley es una sombra, nos muestra, todo el Antiguo Testamento es una sombra de Cristo, de la realidad que nosotros íbamos a tener en Cristo. Los sacrificios del tabernáculo son una sombra de lo que Cristo vino e hizo por nosotros. Los profetas profetizaron esta verdad, los profetas profetizaron esta realidad que nosotros ahora tenemos. Entonces sí necesitamos tener ese conocimiento. No es que lo desechemos, sino que ahora la voz, quien nos guía, quien nos edifica es Cristo. Amén. Y eso es algo que tenemos que entender, porque mucha gente todavía sigue haciendo los rituales del Antiguo Testamento. Y eso ya no es. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo tenemos una realidad. Amén. Sí, gloria a Dios. Conocer mi realidad me permite expresar mi esencia. Cristo en mí. Nosotros estamos en Cristo. O Cristo está en nosotros. Y fíjate lo que dice la Escritura. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo del 34 al 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta porción de la Escritura dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero dice, si la sal se vuelve insípida, si la sal pierde su esencia, ahora, si nosotros como hijos de Dios perdemos nuestra esencia, nos volvemos insípidos, a lo largo de la Escritura habla de los simples. Y los simples son aquellos que han perdido su esencia, que han perdido aquello para lo cual fueron creados. Nosotros no fuimos diseñados para ser simples. Nosotros fuimos diseñados por causa de un propósito eterno. Fuimos asignados a esta tierra y vamos a darle cumplimiento. Por eso es que necesitamos ser edificados en Cristo. Si nuestra vida no está edificada en Cristo, es por demás todo esfuerzo que hagamos, pues es en vano. Analiza tu vida, no analices la vida de otros. Analiza tu vida. Dice, si nuestra vida no está edificada en Cristo, es por demás todo esfuerzo que hagamos, pues es en vano. Pues fuimos llamados a cumplir un propósito eterno y no solo uno terrenal. Hay gente que es muy exitosa aquí en la tierra, pero se olvida del propósito eterno. No solamente fuimos llamados para ser exitosos aquí en la tierra, es parte de la esencia como hijos, pero lo que nosotros hacemos debe de trascender, debe de impulsar, debe de mostrar la grandeza del reino de los cielos, debe de mostrar la grandeza del Dios al cual nosotros servimos. Por lo tanto, lo familiar, lo económico, lo laboral y toda nuestra vida debe caminar dentro del diseño divino, que es tener una expresión de Cristo en todo lo que nosotros hagamos. Tú no eres cristiano nada más cuando vienes y te sientas y levantas las manos y adoras a Dios. Tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios todos los días, desde que lo recibiste hasta que te gradúes. Eso es. Y para cerrar, termino con el Salmo 127, 1 y 2. Ya lo leí al principio, solamente quiero que lo escuches. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Por demás es que os levantáis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Cuando esta porción dice a su amado dará Dios el sueño, está hablando que la paz que sobrepasa todo entendimiento proviene de Dios. Porque dice, por demás es que te afanes en las cosas si tu vida no está edificada en Cristo. Pero si tu vida está edificada en Cristo, tú vas a tener paz en todo lo que hagas. Porque sabes que tu vida está fundada sobre la roca y que no importa lo que pase, tú vas a saber que tu matrimonio, puedes estar pasando problemas, pero tu matrimonio está fundado sobre la roca. Puedes estar pasando problemas económicos, pero sabes que tu economía está fundada en la roca. Puedes estar pasando problemas de cualquier situación, pero si tú sabes que tu vida está cimentada en la roca, no hay de qué preocuparse. Sí vamos a pasar por momentos difíciles y puede venir tempestades a nuestra vida, pero no te preocupes porque tu vida está cimentada en Cristo. Amén. Amén. Oramos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, y te pedimos que nuestra vida siga siendo edificada en ti, Señor. Que nuestra vida, Señor, camine de acuerdo a ese diseño tuyo. Que nuestra vida, Señor, y todo nuestro ser sea dócil para caminar de acuerdo a tu voluntad, para que nosotros podamos cumplir aquello a lo cual tú nos has llamado, para que podamos asirnos a lo cual nosotros fuimos asidos por ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos y les invitamos nuevamente a aquellos que nos ven a través de las redes sociales que puedan compartir esta palabra para que más gente pueda ser edificada en esta verdad presente. Nos vemos hasta la próxima.